Bienvenidos de vuelta. Vamos a dedicarle un tiempo a esta parte de la presentación. Vamos a hablar sobre las preguntas de práctica. Y no importa qué posición sea la que vayas a entrevistar, estas preguntas son bastante comunes. Primero que todo, vamos a empezar a hablar de los tres tipos de preguntas que te vas a encontrar en una entrevista. El primer tipo de pregunta que te vas a encontrar es el tipo de preguntas personales. Tipo de preguntas personales es cosas de tu persona. Si a ti te gusta trabajar en equipo, si te gusta trabajar más individualmente, ¿verdad? Si eres una persona que maneja bien el estrés o una persona que se dedica más a trabajos que sean más pacíficos. Ese es el tipo de preguntas personales. Hay otro tipo de preguntas que se llama preguntas técnicas. Y ya esto es para, por ejemplo, si estás en un trabajo que se hace software engineering, ingeniería de computadoras, en el cual tienes que demostrar que sabes el tecnicismo de lo que estás entrevistando. Así que si tienes eso, por ejemplo, si tienes que hacer análisis de data o de información, ese es el tipo de pregunta que te van a preguntar. ¿Cómo usas este sistema que se llama SQL, SQL? ¿Cómo usas este programa? ¿Cómo codificas una computadora? Ese es el tipo de pregunta técnica. Y después tenemos un tipo de pregunta que es el tipo de preguntas situacionales. Te van a presentar una situación y tú vas a tener que contestar de acuerdo a lo que te dan en esa pregunta, que puede ser un poco más difícil porque tú te conoces a ti mismo y puedes contestar preguntas personales quizás muy fácilmente. El tipo de preguntas técnicas, que si sabes usar ese programa o codificar o lo que sea, sabes, ¿verdad? Contestarlo bien, pero es de situaciones, tú no sabes qué tipo de pregunta te van a hacer. Si te van a hacer preguntas de una situación que tú nunca has encontrado. Entonces, tienes que venir preparado para contestar estos tres tipos de preguntas. Ahora bien, vamos a hablar de algunos tipos de preguntas que casi siempre vienen en las entrevistas. Y este tipo de preguntas está un poco modelado al ejemplo que hablamos anteriormente, que si fueras a trabajar en Apple, en servicio al cliente, pero aún así puede ser modelada para cualquier tipo de entrevista. Así que la primera que tenemos aquí es, háblame de ti, de tu experiencia. Vas a hablar de ti, sé tú mismo y habla de la experiencia que has tenido en el pasado, si has trabajado en otro sitio, qué tipo de educación tienes, si tienes educación técnica, si tienes educación universitaria. Habla de los internados que has tenido. Habla que si fuiste supervisor. Ese tipo de contestación es la que vas a hablar aquí. Segunda pregunta dice, ¿por qué te interesa trabajar aquí? ¿Verdad? Por ejemplo, si es Apple, puedes decir algo como, bueno, me gusta porque me gusta mucho la tecnología, estar al día con la tecnología. Este tipo de preguntas puede ser honesto y decir que en verdad, ¿qué es lo que te interesa de esa compañía y por qué quieres trabajar ahí? Este tipo de pregunta es bastante personal, ¿verdad? Cómo con tu persona y tu carácter vas a contestar, cómo manejar clientes insatisfechos. Ese tipo de pregunta es un poco ya más complicada porque típicamente te piden ejemplos. ¿Qué es para ti la excelencia al servicio al cliente? ¿Sabes? ¿Para ti qué simboliza eso? Quizás es dar un servicio al 100%, quizás es ir al más allá por tus clientes. ¿Cuál es tu experiencia con nuestros productos? Puedes decir, mira, yo soy usuario de Apple, yo soy usuario de Apple hace una década y tengo iPhone, tengo computadoras Mac, puedes decir eso. Em, ¿Cómo te adaptas a los cambios? ¿Verdad? Eso es bastante personal y puedes dar ejemplos de cómo te adaptas a los cambios. Puede ser hasta un ejemplo personal que des. Pues siempre me mudaba cuando era niño y no tuve otra opción que adaptarme, ¿verdad? Puedes usar eso. ¿Cómo trabajas mejor, solo o en equipo? Háblame sobre una vez que esto y esto pasó.
cómo manejas varias cosas a la vez y cómo manejas el estrés. Estos son unos tipos de preguntas que puedes encontrar en tus entrevistas. Así que quiero que hagas esto. Si vas a entrevistar, necesitas saber, ¿verdad? Primero la posición en la compañía y después tienes que hacer una búsqueda de qué tipo de preguntas para esa posición y esa compañía. eh, Típicamente, ¿cuáles son esas preguntas? Estas que te puse aquí son bastante firmes en muchas entrevistas. Yo las he encontrado, estas preguntas, en muchísimos trabajos. Así que te recomiendo que las verifiques y que las estudies. ¿Ok? En otra parte del curso te voy a enseñar cómo contestar varias preguntas que están para agarrarte, ¿verdad? Que son unas preguntas como si fuera un truco. Y te voy a enseñar cómo tú las vas a contestar. Pero estas más o menos no son unas preguntas tan complicadas y puedes tú mismo definir la contestación, ¿ok? Quiero que las revises. Las respuestas que te di aquí no son necesariamente las que tú vas a decir. Más o menos es un ejemplo para que te vayas familiarizando de qué preguntas te puedes encontrar en una entrevista. Así que en conclusión, hablamos de las preguntas personales, las preguntas técnicas y las preguntas situacionales y te di unos ejemplos de algunas preguntas que puedes encontrar. Te veo en el próximo video.